Bueno, les presento a mi hermano mayor. Él tiene el mensaje en esta hora y vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres Señor nuestro Dios, Rey del universo. Por tu palabra que se respuesta y pedimos seamos sensibles, recibamos lo que tienes para nuestras almas y en todo, Padre, podamos poner en práctica, vivir tu palabra en nuestras vidas. Sea tu bendición en tu siervo, guíale, da tu sabiduría y sea tu voz la que hable a nuestros corazones. Lo pedimos en tu nombre y Yeshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Gracias. Pueden tomar su lugar. Generalmente cuando aprendemos algún deporte nos enseñan cómo tomar o cómo recibir. Ay, muchas gracias. Con cierta técnica, esa pelota, ese balón o ese bat o en todo deporte nos enseñan ciertas técnicas. Pero en el mundo espiritual, en el corazón de Dios y en el corazón del hombre también existe un poquito de eso. Obviamente lo importante es el corazón. Sin embargo, también hay formas que nos pueden ayudar, ¿no? ¿A qué? A recibir esa bendición del Eterno. Entonces, si me acompañen por favor a Éxodo 17. Éxodo 17. Buenos días a todos. El versículo 8 al 12. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba, ¿qué dice ahí? Moisés, ¿su qué? Su mano, ¿qué dice? Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón, su hermano, y Hur, ¿qué dice ahí? Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces, Amalec representa en el pueblo de Israel la mala lengua. La lengua con veneno, con cizaña, decimos nosotros. ¿Qué es lo que hizo Moisés, el líder del pueblo de Israel? Levantó las manos. Y además las levantó con los 10 dedos extendidos para recibir la bendición de Dios. Puedes levantar tus manos, si puedes hacerlo, y con tus 10 dedos extendidos, y si, bueno, no queremos ser insensibles, si te falta algún dedo por algún accidente, imagina tu dedo faltante o tu mano faltante. Lo que cuenta también es eso. Entonces, para recibir la bendición de Dios, como decimos, ¿cómo estás hoy? Tienes que decir de 10, con toda la bendición de Dios. ¿Cómo amanecieron hoy? De 10, con la bendición de Dios en mi vida. No se cansen. Dice ahí, cuando Moisés se cansaba, el pueblo, y cuando Moisés, hasta le tuvieron que ayudar, pero cuando él mantenía las manos arriba, la bendición de Dios fluía. Porque levantar las manos significa que tú unes tu voluntad con la voluntad divina. ¿Qué pasa en México? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahí pasándola. ¿Cómo has estado? Ay, como que me está persiguiendo el chamuquín, por ahí dicen. ¿Ah? ¿Han escuchado por ahí? ¿No? ¿Cómo has estado? Pues ay, ya sabes cómo está de complicada esta situación. ¿Cómo has estado? Pues ya sabes cómo es la vida. ¿Cómo has estado? Pues aquí nos tocó vivir. Vamos a sustituir y a reeducar nuestra psique, nuestra mente, nuestro interior y nuestro corazón. ¿Y cómo has estado? De bendición en bendición, de gloria en gloria, de misericordia en misericordia, de amor en amor, de cariñitos de Dios en cariñitos de Dios para mi vida. ¿Lo estamos? Amén. Dice un versículo que estamos con el Mesías en los lugares celestiales, que al final no somos tal vez, no los recordamos porque estamos dentro de un cuerpo físico, sin embargo nuestra alma sí está en esa frecuencia, en ese ámbito, en ese nivel de bendición de 10. En las emanaciones de Dios de 10, donde fluye la luz para bendecirnos a nosotros y a nuestras familias. Amén. Entonces, hubo dentro de las manos de Moisés, había también siervos de Dios, hijos e hijas del pueblo de Israel, que luchaban en el campo de batalla. Y dentro de ellos, si me acompañan por favor a Números 13. Si levantas 3 veces las manos con tus 10 deditos extendidos al día, vas a ver cómo vas a conectar tu voluntad con la voluntad de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Y la tierra representa mi cuerpo físico. Esa es la tierra. Entonces, hágase, Señor, tu voluntad así como en el cielo, así también en mi existencia física. El cielo, nosotros decimos que Dios está arriba, que nos ve desde arriba, pero también podríamos decir que nos ve desde adentro. Entonces, arriba, recordemos que los planos son de este mundo, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, norte, sur, este, oeste. Pero en el reino de los cielos no existe tal cosa, no existe limitación cartesiana. El amor de Dios nos llena y nos rodea. Entonces, en este mundo podemos estar como en una burbuja de nuestro ego, de nuestra inconsciencia, de nuestra ignorancia, de nuestra necedad, de nuestra terquedad. Pero si nos identificamos con el reino de Dios, con el reino del Espíritu Santo, vamos a estar pero en otra burbuja. Una burbuja que está por encima de todo el caos, de todas las tinieblas, de todas las desesperanzas y de todas las tristezas. Siempre nos dijeron cuando éramos niños, allá en el cielo, cuando te vayas al cielo de regreso con papá Dios, no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más que dolor. Pero el reino de los cielos, dijo el Señor Yeshua, Jesús, ya está entre vosotros. O sea que realmente todo el tormento de nuestra vida cotidiana, el tormento, el dolor, el sufrimiento que se guarda como memoria en nosotros, puede ser transformado en no solamente una memoria de sufrimiento, sino en una experiencia de vida. El Señor Yeshua, Jesús, dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia, no para que sigan recordando los malos momentos de cuando estaban en Egipto, como el pueblo de Israel, cuando estaban limitados, cuando decían, no tengo vida, ¿no? Me la paso trabajando, no tengo vida, estoy en Egipto. El Señor quiere cambiar esa memoria de dolor por una experiencia de vida en su espíritu, en la realidad del reino de los cielos, que es para nosotros en este momento como nuestra realidad presente. De tal forma que podemos también tener no solamente una memoria, sino una experiencia presente con Dios, para que tengamos un futuro que
con frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es decir, a veces el lado opuesto nos juega malas pasadas y nos mete miedo, se dice. ¿Qué va a pasar? Hace rato decíamos que los equipos de fútbol o de cualquier deporte tienen técnicas. Y cuando, yo me acuerdo que hace muchos años decían, ¿y qué vamos a jugar con ese equipo de fútbol europeo con personas que miden 2 metros, 1,95, etcétera? ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer el equipo? Pues despertar al guerrero que hay dentro de él. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel cuando llegó el rey David y dijo, ¿cómo es que ese grandotote, descendiente de los gigantes, tiene tan asustado al pueblo de Israel? Pues yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y ese grandote, aparentemente muy poderoso, no nos va a poder seguir amedrentando, atemorizando y aterrorizando. ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. La realidad del rey David, la realidad de Moisés, la vida de Noé, es la historia de nuestra vida. Cuando el enemigo te viene a pasar, te vende ideas donde te dicen no vas a poder, no lo vas a lograr, te falta, estás chavo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Todo lo puedo en el liderazgo del Mesías que me fortalece. Entonces, el no puedo, el no lo voy a lograr, el estoy muy joven, el me cuesta trabajo entenderlo, hasta el no sé, todos esos no son los que nosotros tenemos que enfrentar con conciencia. Es decir, con certeza de confianza en el Creador. Y en el pueblo de Israel pasó lo mismo. Cuando estaba el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida donde fluía leche y miel, Moisés mandó algunos espías, y cuando regresaron con las noticias de lo que había en esas tierras, donde había leche y miel, donde había mucha bendición, pues la mayoría de ellos dio ¿cómo se dice? Un panorama negativo. Dijeron, no, es tan imposible que conquistemos esa ciudad y esas tierras porque hay gigantes y hay personas. Vamos a buscarlo, por favor. En el capítulo 13, desde el versículo 3 dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y después los enumera la lista. Dice príncipes, no tenían jerárquicamente, no tenían una situación, eran príncipes, con mentalidad de príncipes. Entonces dice más adelante, en el versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Dice después, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Después en el capítulo 14 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, con todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Es decir, las malas noticias acarrearon después, obviamente malos sentimientos y después malas reacciones. Las malas noticias provocan malas reacciones dentro del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel es nuestra vida. Las malas noticias generan casi siempre malas reacciones. Sin embargo, capítulo 24, versículo 24, dice así, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué dice? Otro espíritu. Él fue el que los cayó. Les dijo, no pueden hablar así, con esas palabras de derrota.
con esas palabras de conformismo, con esas palabras de ya que, pues aquí nos tocó vivir, bueno, pues al fin mexicanos, ¿no? Pues así me educaron. El ya que, dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro, ¿qué? Espíritu, otra inspiración, otra actitud, otra forma de ver las cosas. ¿Cuál forma? Pues la forma del Espíritu, del Supremo, del Altísimo, el León, por ahí dice León, el León, el Altísimo. Él vio las cosas desde el punto de vista del Eterno. Si nosotros seguimos viendo las cosas desde nuestro punto de vista humano, terrenal, latino, cultural, social, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Nada. Vamos a seguir igual. Tenemos que cambiar nuestro punto de vista a una realidad que no está limitada, a una realidad donde todo es posible. ¿Según quién? Según Dios, según el Creador, según el que me ciñe de fortaleza, según el que me otorga vida y fuerza, que en el pueblo de Israel también se le llama Adonai, Elohim, el León, el Altísimo. Él está con nosotros. Y dice, y decidió ir en pos de mí, y yo le meteré, dice, ¿qué? En la tierra donde entró, y su descendencia tendrá posesión. Entonces, ¿con qué tenemos que afrontar la vida? No con ese espíritu de depresión, no con Amalek, no con el Eteo, no con el Jebuseo, no con el Amorreo, no con las tristezas, no con los enojos, no con las iras, no con las contiendas. Tenemos que abandonar esa memoria negativa o impura. Después, si seguimos ahí en el capítulo 14, más adelante dice así, en el versículo 36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces, curiosamente, los que dijeron, sí podemos porque el Señor va delante de nosotros, en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, fueron los únicos que quedaron ¿con qué? Con vida. Esa es la historia de nuestra vida. Si hay plagas, así como dice aquí, también hoy hay plagas. Pero ¿qué podemos decir? Caerán 1000 siendo sensibles con las demás personas y empáticos, pero caerán 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, mas a mí no llegará. ¿Lo crees? Desde tu interior, desde tu corazón, desde tu actitud, desde tu espíritu, desde tu responsabilidad, desde tu entendimiento, desde tu existencia y desde tu realidad, así será. Porque dice el Señor en la palabra que la vida y la muerte están ¿dónde? En la boca, en nuestra boca. Pero si nosotros seguimos, es que hay amorreos, es que hay jebuseos, es que en la memoria de mi pasado me dice que todo me salió mal, es que en la memoria de mi pasado me dice que siempre tuve conflictos con las personas, es que en la memoria de mi pasado me dice que me salieron las cosas mal económicamente, es que en la memoria de mi pasado, bueno, sigo trayendo achaques de aquella enfermedad, porque hoy es lo de moda la enfermedad y después las secuelas de la enfermedad. Pero Dios quiere borrar todo eso. Dios quiere borrar todo eso. El Señor es tu sanador. Adonai es tu salvador. El León, Elohim, es tu sanador. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Con todo y secuelas? Con todo y secuelas. Fuera de tu memoria eso. Amén.
Digo, lo podemos tomar un poquito más chusco, ¿no? Un poquito más chusco, como va a salir un poquito, dice ahí una canción mexicana de Cricri, que al perrito le duele la muela, le dolió por morder la cazuela. Obviamente, a veces hacemos cosas que nos traen consecuencias físicas, pero esas consecuencias físicas el Señor las puede sanar y nadie se ofende por la canción que dije. Pues al final tenemos un cuerpo animal que sufre, que le duele, que te pica un mosquito en la noche y hasta te despierta el dolor del mosquito. ¿Me explico? Pero Dios nos ha dado no solamente las herramientas naturales para sanar esas dolencias, sino también las herramientas espirituales, intelectuales y emocionales para que todas esas dolencias sean sanadas. Hace unos años vivíamos aquí a la vuelta, y hace unos años tenía un dolor fuerte de espalda, fuerte, de esos así punzantes. Y entonces lo que hice fue salirme al patio, era como las 9 de la mañana, cuando el sol todavía no quema, levanté mis manos, me puse a repetir todos los nombres de Dios que me acordaba, me puse a respirar, alzar las manos hasta arriba. Pasaron 15 o 20 minutos, me puse a imaginarme que había olas del Espíritu Santo que atravesaban todo mi ser. Y esas olas, me imaginaba que una ola me atravesaba completo, no me arrastraba como en el revolcadero, me atravesaba, y cada ola del Espíritu Santo era una ola de sanidad. La siguiente ola del Espíritu de Dios era una ola de poder. La siguiente ola del Espíritu Santo que me atravesaba era una ola de bendición. La siguiente ola del Espíritu Santo que nos atraviesa es una ola de paz. No de una memoria infernal, sino una ola de paz y de un presente y de una experiencia con Dios. La siguiente ola del Espíritu Santo que me atravesaba, así, una ola de color azul, la luz azul de la presencia divina, de la Shekinah, de la Shekinah. La siguiente ola del Espíritu Santo era una ola de gozo que inundaba todo mi ser. La siguiente ola del Espíritu Santo era una ola de plenitud, santidad, que la santidad es plenitud, no es un tema de buenos y malos, es de santidad. Después de 15 o 20 minutos de todas esas olas de la presencia divina, ¿qué cree? El dolor de espalda punzante, ¿dónde estaba? Como decimos, se lo llevó la ola, pero la ola del poder divino. Entonces, esas herramientas son las que están para ti puestas en la palabra de Dios, que sale de tu boca, y en el experimentar a Dios y a su Espíritu Santo en cada momento de la vida. Amén. El Señor no quiere que tu mente sea un caos de bueno y malo. Soy bueno, soy malo. Olvídate de eso. Llénate de la plenitud y de la santidad de Dios. Santidad significa plenitud, realización, expansión, crecimiento. Pero si sigues atormentándote con las ideas de bueno y malo, como le pasaba al pueblo de Israel, no soy suficientemente bueno para conquistar la tierra prometida, mejor me regreso a Egipto, o por lo menos al desierto para morir con dignidad. Pobre nací y pobre moriré. ¿Han escuchado esas frases? Pues el Señor quiere acabar con todo eso y Él quiere que tú vivas las olas de su presencia. Que flotes en ese mar de santidad, de plenitud y de expansión divina que está dentro de ti y que ya te habita. Podemos seguir viendo las cosas como los egipcios, como los perseguidos en el desierto, o podemos verlas como Josué y Caleb, los que sí entraron por su palabra y por el respaldo divino a la tierra prometida que es para ti y para mí. Entonces, Zacarías 13:2. Zacarías 13:2, por favor. Zacarías, Malaquías y después ya viene el Nuevo Testamento. Dice, y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes
y nunca más, que dice, serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de, ¿qué dice ahí? Inmundicia. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra, y vamos hasta el final, dice, el espíritu de inmundicia. Inmundo significa básicamente sin limpieza. Sin limpieza, algo que está sin limpieza pues se enturbia. Se hace, ¿han visto una pecera, un acuario cuando no tiene limpieza? Así, se enturbia, se pone, ¿no? Y espíritu impuro significa sin limpieza, sin razón de ser. Básicamente, Josué y Caleb tenían una razón de ser, conquistar la tierra para que el nombre de Dios siga siendo honrado y bendecido en mi vida y en la vida de mis generaciones, con un propósito, con una razón de ser. El espíritu de inmundicia que Dios dice que va a erradicar de la tierra significa el espíritu de sin razón de ser, de vivir por vivir. Pues así es la vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos seguimos con los brazos levantados? O con la intención, por lo menos. Amén. Pero para lograr eso, para lograr ese espíritu diferente como el de Josué y Caleb, tenemos que lograr una continencia en nuestras vidas. Realmente toda la Biblia, tú te vas a dar cuenta que dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Te dicen, ten límites, pon filtros, sé contingente se diría más bien. Entonces, por ejemplo, con la voz, con la boca, pues no hables de más, no hables de las personas, no juzgues, no critiques, no hables mala lengua, o nosotros diríamos, no digas cizaña, no provoques problemas con tus bocas. Cuando nosotros le ponemos esos filtros, realmente estamos creando otro mundo. ¿A partir de qué? De que tenemos otro espíritu, como Josué y como Caleb. Si ellos pudieron, nosotros podemos. Amén. Si ellos pudieron ver la manifestación de Dios, nosotros la podemos ver, porque Dios es el mismo. Dios no cambia. A veces nuestros estados emocionales fluctúan. A veces, por ejemplo, ahorita algunos no desayunaron y dicen, ay, ya estoy hambre. Pero Dios no tiene que ver con eso. Si tenemos hambre o no, si tenemos estados emocionales o no, la realidad de Dios puede llenar nuestra existencia y permitir que entonces todo lo que nosotros hacemos caóticamente y repetidamente todos los días de nuestra vida sea llevado por las olas de la presencia divina para que nosotros podamos nadar con otra fuerza, con otra viveza. Ahorita me acordé de esas películas de Tarzán, creo que ya ni salen ahora, pero cuando yo era niño vi unas películas de Tarzán viejísimas, donde el Tarzán nadaba incluso contracorriente, ¿no? Y nadaba contracorriente e incluso se peleaba con el cocodrilo, y ahí se veía cómo estaba dando vueltas con el cocodrilo. ¿Sí se acuerdan de ese Tarzán? Pues el Señor quiere darte esa fuerza, o por lo menos que tú te des cuenta que ya la tienes. No solo de nadar contracorriente, sino además de vencer a los cocodrilos. ¿Dundes? A todos los cocodrilos que sientes que toda la vida te atormentan, en tu memoria y en tu presente. Isaías 25:8, por favor. Dice así: y destruirá, ¿qué dice? A la muerte para siempre, y enjugará, ¿qué dice? El Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho, y Él no miente. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Qué es la muerte?
podríamos decir, el bloqueo de la bendición. Cuando tú sientes que te falta bendición en tu vida, ya sea en salud, en buenas relaciones personales, en prosperidad. ¿Qué dice el Señor ahí? Destruirá a la muerte para siempre. Y sus secuelas, como diríamos ahora, la muerte y sus secuelas o secuaces, las destruirá el Señor para siempre, en el nombre del Shaddai, de Adonai, de Yah, de Elión, de Elohim, del Todopoderoso en tu vida. Muerte a la muerte y a sus secuaces, vida eterna desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios, tú ya eres uno con el Mesías. Desde el punto de vista de Dios, tú ya tienes el mismo espíritu de profecía como Josué y Caleb. Desde el punto de vista de Dios, estás en unidad con Él, plena, completa, con olas de santidad. Desde el punto de vista de Dios, que es el más válido. Amén. ¿Será válido para ti y para tu familia? Amén. Entonces, como sucedió también con Noé, el Señor cambió no solo su memoria del pasado, de su vida pasada, una nueva vida tenemos en el liderazgo del Mesías, en Yeshua. El que es nacido de Dios vence al mundo. No solamente en nuestra memoria, sino en nuestra experiencia actual y en nuestra imaginación. Por eso se dice que Dios es Kadosh, 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 Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos es Kadosh, 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 Adonai Sebaot. En tu pasado, en la memoria de tu pasado, Él es Kadosh. Cuando vengan los pensamientos tristes, que la ola del Espíritu Santo se los lleve, porque Dios es Kadosh. En mi presente, cuando lleguen los miedos y los tormentos, que la ola del Espíritu Santo se los lleve, porque en mi presente Dios es Kadosh, santo y pleno. Y que en mi imaginación respecto al futuro, el Señor se lleve con la ola de su Espíritu Santo todos los miedos y las incertidumbres, porque Él es Kadosh, en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Amén. Amén. Entonces, si me acompañan por último a Génesis 6:8, por favor. Génesis 6:8. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Sufrieron anticipadamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que tuvo que haber eventos que justificaran ese sufrimiento anticipado. Pensando de forma inversa, si nosotros nos gozamos en la vida que tenemos, en la vida que Dios nos está dando, con todas las bendiciones que Él nos está otorgando, pensando en todas las cosas buenas que Dios nos da, ¿qué va a pasar? Dios va a mandar más bendiciones que justifiquen esa alegría. Por eso el justo, el que busca a Dios, dice, ¿por qué estás tan contento? Pues no sé. Pero voy a estar más contento porque estoy sostenido por Él, sustentado por Él, amado y amada por Él. Y entonces Dios va a mandar más eventos positivos para que sea justificada esa alegría, porque esa es la forma de honrar su nombre, adelantándome, como que tú das un paso y Dios da el siguiente, y te llena de bendición. Dice la Escritura, Él prepara o allana tu camino. Amén. Pero si nosotros decimos, es que ese camino está lleno de piedrotas y de charcotes, y los charcotes tienen cosas, insectos, y si, ¿qué pasa? Pues así va a ser. Y si tú dices, Dios va delante de mí como un poderoso gigante en todas las áreas de mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi interior, en mi pensamiento, en mi sentir,
¿Qué va a pasar? Pues que esa palabra va a justificarla con bendición para tu vida. Génesis 6:8 dice así: pero Noé, y ahí puedes poner tu nombre, halló gracia ante los ojos del Eterno. Pero, yo soy Hugo Omar, pero Hugo Omar halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Puedes decir tu nombre? Pero halló gracia ante los ojos del Eterno. No importa lo que haya pasado en el pasado, esto lo puedes decir como un mantra 100 veces, pero Hugo Omar halló gracia ante los ojos del Eterno. Bendito sea su nombre. ¿Puedes decirlo con tu propio nombre? Pero halló gracia ante los ojos del Eterno. Amén. Y dice después, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué dice? Justo. Era perfecto en sus generaciones con Dios y además caminó con Noé. Con Dios caminó Noé, dice. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Cómo dice ahí que era justo y que era perfecto en sus generaciones? Si el siguiente versículo dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y bueno, todos sabemos la historia de Noé, muy similar a la historia de hoy. Lo que gobernaba en la sociedad de Noé era el odio gratuito. Y con eso estoy diciendo las influencias espirituales negativas que inducen al hombre al odio gratuito. Me cae gordo, me cae gorda. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues me cae gorda. ¿Por qué te cae gordo? Pues quién sabe, pues nomás lo veo y no lo aguanto. Me cae gordo. Odio gratuito, ¿no? Entonces, envidia. Lo chistoso de la envidia es que todo el mundo dice que, ya sabe usted, todo el mundo dice que le tienen envidia y todo el mundo lo dice. Es como un circulito extraño eso. El homicidio, el asesinato, la idolatría, el enojo, ¿no? El egoísmo en todos los aspectos de nuestra vida. Lo mismito que había en la época de Noé es lo que ahora hay, ¿no? Es decir, que todo lo que no tenía razón de ser tenía más importancia, como pasa hoy. Es que yo, es que tú, es que él. Hablando de malas relaciones. Es que yo, es que tú, es que él. No, es que ellos. Es que yo, es que tú, es que él, es que ellos. Entonces, lo mismo pasaba en el tiempo de Noé y con otras cosas más grotescas. Desperdicio de todo lo que no tiene razón de ser, de todo lo feo, desde lo físico hasta lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Noé? Pues construye un arca, construye un lugar donde te puedas refugiar para que el ángel de la destrucción o el ángel de la muerte que va a arrasar con todos estos gigantes, pues no te afecte a ti y a tu familia. Eso lo vemos en el versículo capítulo 7. Dijo luego el Eterno a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta ¿qué? Generación. Entonces, después viene toda la historia de Noé, que parece increíble, y a Noé le decían en su generación: tú estás loco, tú estás re loco. Tú no vas con la moda, tú no vas con la sociedad y con el materialismo, ¿no? ¿Ha escuchado usted alguna canción viejita? ¿Y qué te dicen las generaciones actuales? Ay, esa canción está bien viejita. ¿Por qué no escuchas mejor estas otras canciones más modernas? ¿No? Me parece que están más divertidas que esas canciones viejitas de abuelito, ¿no? Pues así le decían a Noé: tú estás bien loquito, Noé, ¿para qué estás construyendo un arca de ese tamaño? Pero ¿por qué pudo Noé construir eso? Porque Dios le dio espíritu de sabiduría, de conocimiento, porque Noé tenía su atención puesta en las cosas de arriba. ¿Cuántos Noé y cuántas mujeres Noé
Noelias, ¿no? Hay aquí que pueden tener esa visión anticipada de lo que ha de venir. La palabra de Dios dice que el hombre que ve venir el mal se esconde. Entonces, Dios es lo que quiere despertar en nosotros. Que no te agarren ¿cómo se dice?, de improviso. O que no digas, ay, eso no lo vi venir. Ay, esa prueba no la vi venir, no la vi llegar. No vi por dónde llegó. Dice la palabra de Dios que tú puedes levantar el Espíritu de Dios en tu vida como una bandera, de tal forma que si los enemigos vienen por 7 caminos, al ver ese nombre y ese sello en esa bandera, por esos mismos 7 caminos se vayan de regreso. Entonces, ¿cuántas veces has ido con un líder espiritual, le has dicho, ay pastor, me pasó, ay, me sucedió, ay, no lo vi venir? A todos nos ha pasado. Lo que Dios quiere es despertar en ti, es el que puedas ver lo que va a venir, que no va a ser bueno ni positivo para vida. Las mamis son muy buenas para eso. Dicen, hijo, no hagas esto porque tú, no pasa nada. Ay, mamá, no pasa nada. No, hijo, no hagas, hija, no hagas, no pasa nada, mamá. Ay, mamá, ya estás viejita. No pasa nada. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Que la experiencia de la madre, y viene la típica frase mexicana de te lo dije. ¿No? Te lo dije. Pues te voy a decir otra cosa. La religión nos enseña que la religión, hablo del cristianismo europeo, católico y evangélico, nos dice que Dios tiene mami, pero lo digo con cariño, Dios no tiene mami. Dios es mami. Dios es mami también, no solo padre, que el padre también es corazón, pero Dios es mami. Dios no tiene mami, Dios es mami, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó. La realidad de Dios es que en Dios está el aspecto masculino y el aspecto femenino. Dios es mami también. Entonces, cuando Dios te dice no hagas esto y no hagas aquello, es porque Él sabe lo que es mejor para ti. Si nosotros nos dejamos abrazar por ese aspecto femenino de Dios llamada la presencia divina, la Shekinah, Dios va a hablar a nuestra intuición. Y entonces, algo en tu intuición, las mujeres lo tienen por eso más desarrollado, te dice, aguas. ¿Y qué hace tu mente racional? Dice, no pasa nada. Cuando suceda eso, date cuenta, la voz de mami, de Dios, como padre, pero también como madre, a través de su presencia divina de la Shekinah, te está alertando. No permitas que tu mente racional te diga, no pasa nada. Porque Él lo que quiere es tu bien y Él lo que quiere es llenarte de vida eterna. Pues ahí dice que Él va a erradicar. Erradicar es como mandar por una barranca a la muerte y a sus secuaces y a sus secuelas y a todos esos ángeles. Porque Él quiere que empieces a vivir esa vida eterna desde ahora. No solamente allí en el cielo no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque ese cielo está en ti, en lo más interno que hay en ti, porque ahí está Él, porque ahí está su espíritu. Entonces sí puede haber llanto, sí puede haber, pero de alegría, o puede haber momentos tristes, pero de reflexión, que te van a acercar al Dios auténtico, al Dios real, a través de ese ser humano que eres tú. Amén. Dios no quiere sacrificios artificiales que solamente son válidos para el público. Dios quiere ese corazón, ese ser interno, reconociéndolo, dándose cuenta de que por Él vivimos
por Él somos y por Él nos movemos, de tal forma que podamos corregir las cosas que no son virtudes, el odio gratuito, la envidia, el homicidio, la idolatría, el enojo, el egoísmo y todo ese pasado. Lo que pasó, pasó. Todas las cosas son hechas nuevas en Dios. En tu mente, en tu corazón, en tu historia personal, lo que pasó, pasó. Todas las cosas son hechas nuevas en Dios porque en Él somos una nueva criatura. Las aguas también se llevaron toda esa generación de Noé. Así como Dios puede a través de las aguas de su Espíritu Santo llevarse todo lo que no tiene razón de ser en tu vida. Entra en el arca de tu corazón. Dios levantó a Noé, pero Dios también levantó al Mesías. Por eso nosotros decimos hoy que aceptamos al Mesías, ¿en dónde? En nuestro corazón, y dice: yo entraré, tocaré la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Cenar significa gozar, estar pleno, satisfecho. Cierra tus ojos por un momento, por favor. Y con tus propias palabras, como un susurro en tu interior y en tu corazón, rinde todos los sinsabores de tu vida, todas las carencias, todos los problemas continuos, parecen problemas crónicos, de malas relaciones, de memorias de sufrimiento. Pero todo eso el Espíritu Santo quiere y puede borrarlos. Solo es cosa que tú se lo permitas. Que todo lo impuro, todo lo que no tiene razón de ser y todos los obstáculos sean borrados de nuestra vida en el nombre de Yeshua Adonai, porque la salvación proviene de Adonai, de aquel que envió a su Hijo unigénito para que a través de su conciencia y de su presencia tengamos vida y vida en abundancia. Que los méritos del Mesías llenen nuestra mente, que los méritos del Mesías y de la palabra del Mesías, de la Torá del Mesías, de la enseñanza del Mesías llenen nuestro corazón. Y te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos abrace, que tu Espíritu Santo nos selle con tus nombres, con tu nombre, que es uno, y con esa vida eterna, Señor, que borra todo pasado de angustia y que nos llena en este momento con olas del Espíritu de vida, con olas del Espíritu de fuerza, con el Espíritu de Josué, Caleb, de Moisés, de Noé y de Yeshua Adonai, de la salvación de Dios en nuestra vida. Y repite conmigo con tus manos brevemente levantadas y repítelo como un susurro: mi salvación proviene de Yeshua Adonai. Nada fuera de Él, nadie fuera de Él. Él lo llena todo. Él llena este presente, este día, este momento, todo mi ser, de tal forma que la experiencia del liderazgo del Mesías y de la presencia divina me llena, me rodea, y yo entro en el corazón del Padre como el Hijo pródigo. Me abrazo a su pecho, me abrazo a su cuello, me abrazo a su espíritu, me abrazo a la victoria que Dios ya me dio y que es mía, donde puedo alcanzar la realización de Dios en mi interior y en mi exterior, para honra y gloria
del dador de vida. Es mi realidad, así sea, así es y así será. Bendito sea el Padre, dador de vida, mi fuerza y mi realidad. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Eterno, por favor. Amén.